¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta tercera cápsula de la unidad 5. Hoy vamos a aprender acerca de la ley de Biot-Savart y el movimiento de partículas en el campo magnético. Objetivos: calcular el campo magnético, comprender cómo aplicar la ley de Biot-Savart para determinar el campo magnético generado por corrientes eléctricas en diferentes configuraciones geométricas. Identificar las fuerzas magnéticas, reconocer y calcular la fuerza que actúa sobre cargas en movimiento cuando interactúan con campos magnéticos uniformes y no uniformes. Y analizar las trayectorias, determinar las trayectorias características de partículas cargadas en campos magnéticos, incluyendo movimientos circulares y helicoidales. La ley de Biot-Savart establece la relación fundamental entre un elemento de corriente eléctrica y el campo magnético que genera en cualquier punto del espacio. Esta ley es esencial para comprender cómo las corrientes eléctricas producen estos campos magnéticos. La expresión matemática describe la contribución diferencial de cada elemento de corriente al campo magnético total, permitiendo calcular campos en configuraciones complejas mediante integración. Para la fórmula será lo siguiente: D del vector B será el campo magnético diferencial en un punto específico del espacio medido en teslas. Mu 0, o subíndice 0, es la permeabilidad del espacio vacío. 4 veces pi por 10 a la menos 7. La unidad teslas por metro sobre área. La I pues es la intensidad de corriente en amperios. D del vector EL es el elemento diferencial de longitud del conductor orientado según la dirección de la corriente. Su dirección determina la orientación del campo magnético resultante. El vector R es el vector unitario que apunta desde el elemento de corriente hacia el punto donde se calcula el campo magnético y define la dirección espacial del vector y su posición. Y R es la distancia escalar entre el elemento de corriente y el punto de observación. El campo disminuye con el cuadrado de esta distancia. En un conductor recto e infinito. Para un conductor rectilíneo de longitud infinita, la aplicación de la ley de Biot-Savart resulta en una expresión muy útil. El campo magnético forma círculos concéntricos alrededor del conductor. Y este sería mu por la longitud de 2 veces pi por r, donde r es la distancia perpendicular al conductor. La dirección del campo sigue la regla de la mano derecha. Si el pulgar apunta en dirección de la corriente, los dedos indican la dirección del campo. En un conductor recto, vamos a calcular el campo magnético a 10 centímetros de un conductor que transporta una corriente de 3 amperes. Se identifican los datos: corriente 3 amperes, distancia 0.10 metros. Mu es igual a 4 veces pi por 10 a la menos 7. En una espira circular, en el centro de esta espira circular de radio R, el campo magnético se calcula mediante la siguiente fórmula: mu, subíndice 0, y entre 2R. Esta configuración es fundamental en bobinas y electroimanes. Todos los elementos de corriente contribuyen en la misma dirección al campo en el centro, resultando en una suma constructiva. Propiedades del campo magnético. Es dependiente de la distancia. En conductores rectos, el campo disminuye inversamente con la distancia. Esta relación es característica de campos magnéticos. Influencia geométrica. La geometría del conductor determina la distribución espacial del campo. Configuraciones simétricas permiten cálculos analíticos precisos. Concentración en espiras. Las espiras concentran el campo en su centro, siendo la base del funcionamiento de bobinas y transformadores. Ahora vamos a ver el movimiento de partículas. Estas son las fuerzas magnéticas sobre una carga. Cuando una partícula cargada se mueve en presencia de un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular tanto a su velocidad como al campo magnético. Esta interacción es fundamental en numerosas aplicaciones tecnológicas. La fuerza es siempre perpendicular al movimiento, por lo que no realiza trabajo sobre la partícula. Esto significa que la rapidez permanece constante, pero la dirección cambia continuamente. Cuando la velocidad es perpendicular al campo magnético, la partícula describe una trayectoria circular perfecta. La fuerza magnética actúa como fuerza centrípeta. El radio de la órbita circular está dado por R, será igual a mv dividido sobre qv, donde m es la masa de la partícula. Esta relación es fundamental para el diseño de aceleraciones de partículas y espectrógrafos de masa. Movimiento helicoidal. Cuando la velocidad tiene componentes tanto paralelas como perpendiculares al campo magnético, el resultado es una trayectoria helicoidal fascinante y compleja. La componente de velocidad paralela al campo no experimenta fuerza magnética y permanece constante. La partícula se mueve uniformemente a lo largo de las líneas del campo. Componente perpendicular. La componente perpendicular produce movimiento circular en el plano perpendicular al campo con radio R. ¿Qué aplicaciones tiene? Aceleradores de partículas. Los ciclotrones y sincrotrones utilizan campos magnéticos intensos para guiar protones
y electrones en trayectorias controladas, permitiendo alcanzar energías enormes para investigación en física de partículas. Auroras boreales, las partículas cargadas del viento solar quedan atrapadas en el campo magnético terrestre, siguiendo trayectorias helicoidales que convergen en los polos, creando espectaculares displays luminosos. Tubos de rayos catódicos. En televisores y monitores antiguos, los electrones son desviados por campos magnéticos controlados para formar imágenes precisas en la pantalla fosforescente. Espectrómetro de masas. Una aplicación crucial de los principios estudiados es el espectrómetro de masas. Vamos a ver. En este, los iones con diferentes relaciones MQ siguen trayectorias circulares con radios distintos en el campo magnético. Esta separación espacial permite identificar diferentes especies químicas y medir masas atómicas con gran precisión. Conceptos clave. La ley de Biot-Savart relaciona corrientes eléctricas con campos magnéticos. Las trayectorias tienen movimiento circular con radio R o helicoidal según la orientación inicial, y las aplicaciones, desde aceleradores hasta auroras. Estos principios gobiernan numerosos fenómenos naturales y tecnológicos. Para concluir, la ley de Biot-Savart proporciona la base matemática para calcular campos magnéticos generados por corrientes eléctricas, fundamental para el diseño de dispositivos electromagnéticos. El movimiento de partículas cargadas en campos magnéticos revela la naturaleza vectorial de las fuerzas electromagnéticas y sus efectos sobre las trayectorias. Y estas tienen un alto impacto tecnológico. Estos principios fundamentales son la base de motores eléctricos, generadores, aceleradores de partículas, transformadores, sistemas de imagen y muchos más, demostrando la relevancia práctica del electromagnetismo. Bien, estimados alumnos, con esto terminamos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.